En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar algo muy importante y retenerlo durante estos días. Estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Juan, desde el capítulo 13 y estamos ya en el capítulo 16 y hemos leído hoy los versículos del 12 al 15. Son los versículos que hemos leído. Ayer leímos también e iniciamos el capítulo, continuamos con el capítulo 16. Entonces, hay que entender una cosa muy importante de hoy. Las palabras que Jesús está diciendo son sus últimas indicaciones. Eso no tenemos que olvidarlo. Las palabras que Jesús está diciendo hoy son las últimas indicaciones que Él va a dar a sus discípulos. Y hoy hay una palabra clave en el Evangelio de hoy: el Espíritu de la verdad. ¿Se acuerdan? Ya hace 3 días nos está hablando que conviene que Él se vaya para que venga el Consolador. Ayer hablábamos sobre ese tema en la homilía, diciendo que es como Juan cuando dice: ha terminado mi etapa, ahora comienza la etapa del Mesías, realizar su misión. Entonces Jesús hay una similitud en esas palabras que ahora dice: estoy terminando yo mi misión, la misión que el Padre me encomendó, y ahora va a comenzar una nueva etapa, una nueva misión. Y utiliza unas palabras bien importantes hoy. Dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. No las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Si se acuerdan, estamos hablando aquí que todavía no se ha dado lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos todavía no han contemplado a nuestro Señor flagelado, todavía no han experimentado el dolor de ver al Mesías muerto, tampoco lo han visto resucitado. No, todavía no. Ahorita solamente está en el ambiente de la cena. Y por más que Jesús trata de explicarles y tratar de enseñarles, como que hay una cosa en la mente que les impide a ellos comprender. Y es que, hermanos, si ustedes y yo estuviéramos ahí o hubiésemos estado de igual manera, no entenderíamos. Porque nosotros entendemos hoy porque conocemos toda la historia, cómo comenzó, cómo se desarrolló, los acontecimientos y cómo ha terminado y lo que se ha venido dando hasta nuestro tiempo. Pero si hubiéramos estado en ese momento, no lo hubiéramos entendido. Por eso hay un principio que dice que nadie puede juzgar la historia, el pasado. Como por ejemplo, algunos, ¿verdad?, se llenan la boca y diciendo: esa gente cruel de hace 200 años o 300 años o 500 años, esa gente aquí, esa gente allá, y se llenan la boca insultando, criticando y sacando 1001 defectos de la gente que hizo algo hace 200, 300 años. Y hermanos,
Si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos hecho lo mismo. O sea, ¿y saben qué? Muchas de las cosas que nosotros hoy hacemos, de aquí a unos 200 años, 300 años, se van a burlar de nosotros y nos van a decir: ¡qué gente más ignorante! ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Cómo hicieron eso? ¿Por qué lo hicieron? Porque la humanidad va viviendo cada una de sus etapas. Y es importante hoy las palabras que Jesús nos dice, que enviará el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y Él será quien nos enseñará. Les mencionaba hace poco sobre el primer concilio de Jerusalén. Cuando se llevó a cabo el primer concilio de Jerusalén, la iglesia, estamos hablando de la iglesia, los apóstoles, se reúnen porque se ha dado una controversia, una situación bien difícil entre los apóstoles, porque acuérdense que en un primer momento la predicación evangélica es solamente para el pueblo judío y los que se han alejado, pero no se ha pensado en los paganos. Y San Pablo y otros discípulos se ponen a predicar a los gentiles, a los paganos, y en el momento que los paganos aceptan el evangelio, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a entender, y se da un gran acontecimiento, lo mismo que sucedía entre los judíos. Y entonces dicen ellos: bueno, entonces, ¿cómo es esto? O sea que el evangelio, la palabra de Dios, no es solamente para el pueblo judío, sino para todo aquel que abre su corazón y lo quiere recibir. Bueno, entonces hay que ordenar esto. ¿Se acuerdan ese texto, verdad? Hay que ordenar esto. Y se reúnen ellos: bueno, pero nosotros somos judíos de nacimiento, venimos de Abraham, nuestro padre, ¿verdad?, de Moisés, y somos circuncidados, pero estos son paganos, nacidos en el paganismo y ni siquiera circuncidados. Y se reúnen. Y se lleva a cabo lo que se llama el primer concilio de Jerusalén. Y entonces es aquella frase hermosa, ¿verdad?, que nunca debemos olvidar nosotros, cuando Pedro dice: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no interponerles más cargas que las que ya tienen. ¿Por qué? Porque ustedes no entran a formar parte del pueblo de Dios por la circuncisión. Ustedes entran a formar parte del pueblo de Dios a través del sacramento del bautismo. Y claro, los discípulos se van a acordar de aquellas palabras que Jesús va a decir a Nicodemo aquella noche, cuando Jesús le dice: lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces dice: ustedes han nacido en el espíritu, y por lo tanto es el nuevo nacimiento lo que Jesús nos está pidiendo a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. El nuevo nacimiento, dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Entonces, ¿quién es el que está actuando ahí? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va mostrando que la verdad, cuál es el camino que tenemos que seguir, por dónde tenemos que ir. Pero también, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a discernir. Y ese discernir significa cuando yo me pongo a meditar. Discernir no es otra cosa, hermanos, que ponerse a pensar, porque una de las cosas que más nos cuesta es esto, y dejar que Dios nos hable. Dejar que Dios nos hable. El don, por eso se habla mucho sobre el don de discernimiento. Han oído esa palabra, ¿verdad? Don de discernimiento. Don de discernimiento significa esa capacidad del cristiano de dejarse instruir, hablar, formar, guiar a través del Espíritu Santo. Ahora bien, ustedes me podrán decir: padre, ¿y eso se sigue dando en la iglesia? Yo les digo: necesitamos que se siga dando en la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo
entre en nuestros hogares, entre en nuestras familias, entre en la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, Jesús hoy nos habla del Espíritu de la verdad. Qué cosa más dura, qué cosa más terrible. Cuando aquí está un hijo que tiene una verdad y aquí está el padre de familia que tiene la verdad y ninguno ni el otro se entiende. Y todos creemos que tenemos la razón. Yo tengo la razón, no, tú tienes la razón. En filosofía hay una frase hermosa que a mí me gustaba y en filosofía se vuelve muy común esa frase que dice: tu verdad y mi verdad, dejémosla a un lado y vayamos en busca de la verdad, con mayúscula, verdad con mayúscula. ¿Qué pasa si yo creo que tengo la verdad y en realidad estoy equivocado? ¿Qué pasa si yo digo, no, es que yo tengo razón, es que yo tengo razón? ¿Cuántos hijos viven con un resentimiento tan grande para con sus padres? Porque creen que ellos han tenido la razón siempre. ¿O cuántos papás creen que son ellos los que han tenido la razón siempre? Y todos los demás están equivocados. Y sus hijos, por más que les den razones, no están equivocados. ¿Cuántos a veces, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de los movimientos, y yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí lo he visto, que de repente en un movimiento uno de los miembros dice, no, es que las cosas tienen que ser así, y por más que los 60, 80 o 100 de los 100 integrantes digan, no, es que mira, es que esto y esto, no, es que es esto, y aquella persona se cierra, porque según ella, solamente ella tiene la verdad, es que ella tiene la razón. No hay cosa más peligrosa que esa. Y es ahí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumíname. Ayúdame a poder descubrir dónde está la verdad. Si soy yo el que estoy equivocado, si soy yo el que estoy actuando mal, indícame, ilumíname, ilumíname. Por eso Jesús habla que Él es la luz del mundo. Y cuando en la vida de un cristiano hay confusión, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Porque Dios es verdad. Dios no es mentira. Y a veces, hermanos, da tristeza cuando vemos a personas tan ciegas. Yo a veces me sorprendo cuando algunas personas, hermanos separados, agarran la Sagrada Escritura y solamente toman lo que les conviene. Toman las palabras que les convienen, lo demás no. Y saben, el espíritu de la mentira, el espíritu del demonio, es tan astuto que tú también puedes decir, como muchos, yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si en la iglesia hay un montón de gente hipócrita, gente pecadora, mejor me quedo en mi casa. Y saben que eso, hermanos, es una expresión tan fuerte que cualquiera se la cree. Si tú no tienes un poquito de discernimiento y no has entendido qué es la iglesia, te quedas conforme y crees que tienes la razón y que tú estás en lo correcto y que todos los que van a la iglesia están equivocados porque es un montón de gente hipócrita, pecadora, miserable. Y tú mejor te quedas en tu casa porque tú quieres ser mejor que esas personas. ¿Y yo para qué voy a ir? ¿Y yo para qué voy a ir? Qué fácil es caer en eso. Cuando Jesús, cuando
nos da su palabra y nos invita a seguirle. Recuerden que la iglesia es ese pueblo que sigue al Señor. Nos invita a seguirle porque lo necesitamos, porque somos pecadores, porque sabemos que sin Dios no vamos a poder avanzar. Si Dios no nos sostiene, si Dios no nos sostiene, vamos a caer tan bajo, y no nos vamos a poder levantar. La iglesia es ese pueblo consciente de su pecado, consciente de su miseria, pero también atenta al llamado que Dios nos hace, a la conversión, a la lucha diaria, al esfuerzo diario por alcanzar su misericordia. Nos cuesta a veces entender eso, cuando incluso tenemos la Biblia en nuestras manos, decimos que la conocemos, pero nos cuesta entenderlo. Y una de las cosas que yo les he dicho muchas veces a ustedes es: hermanos, ¿por qué la Biblia, por qué la Sagrada Escritura no ocultó las metidotas de pata de los apóstoles? ¿Por qué no ocultó los errores de los apóstoles? ¿Por qué incluso ustedes podrán decir: no, pero después cuando ya resucitó al Señor, ya después? Nada, hermanos. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo el apóstol San Pablo se confiesa en sus cartas. Cómo nos habla cuando Pedro y Pablo se pelearon. Cómo nos habla entre Marcos y Pablo, cómo se pelearon también. Cómo incluso San Pablo él mismo va a decir: hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, porque llevo un aguijón en mi carne que me impide servir al Señor como yo quisiera. Y entonces podríamos decir: bueno, si Pablo era un pecador, Pedro era un pecador, los demás eran pecadores, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Porque no hemos entendido. Jesús tuvo misericordia de Saulo. Y hermanos, entre más grande es nuestra miseria, mayor es nuestra necesidad de Dios. Si siendo tan miserables como somos, pecadores, imperfectos como somos, si no fuera Dios quien nos sostiene, quien nos protege, quien nos ayuda a levantarnos, ¿qué sería de nosotros sin Dios? Ahí está una respuesta. Si tú y yo no hubiésemos conocido al Señor, si tú y yo no hubiésemos conocido la palabra de Dios, si ni a ti ni a mí nunca nos hubieran predicado la palabra de Dios y nos hubieran enseñado el camino correcto, el camino bueno, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo sería de tu matrimonio? ¿Qué sería de tus hijos si tú nunca les hubieras inculcado el temor de Dios? ¿Qué sería de ti? Piénsalo. Antes que pensar que venir a la iglesia es venir a perder el tiempo, es para gente sin oficio, y aquí hay un montón de gente pecadora, piensa, ¿qué seríamos tú y yo si no hubiésemos conocido a Dios? Y allí es donde Jesús nos habla de la verdad. Y allí es donde descubriríamos, hermanos, cuántas cosas por conocer a Dios, por tener temor de Dios, por amar a Dios, por los principios que nos han inculcado de Dios, no hemos hecho. Ese es el verdadero cristiano. El cristiano es el que lucha por ser una mejor persona. El cristiano es el que lucha por conocer qué dice la palabra de Dios para aplicarla en su vida, no para aplicarla en la vida de los demás. Ese es el cristiano. Cuando tú y yo venimos a la misa, no venimos a ver a quién el Padre le va a tirar pedradas, a ver a quién le va a resorar la cara, no. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, venimos porque queremos saber qué nos va a decir Dios a cada uno de nosotros. Como esposos, como hijos,
como hermanos, como sacerdote, como jóvenes, como niños. ¿Quién me dice hoy a mí el Señor? Y por eso, hermanos, es que tenemos que pedirle al Señor siempre: Señor, ilumíname, envía tu Espíritu Santo, que se derrame en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi movimiento, para que podamos ser dóciles a sus inspiraciones y podamos llevar nuestra vida de acuerdo a tu santa voluntad. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.